de la Facultad de Medicina, les damos un cordial saludo y les agradecemos que se hayan conectado. El día de hoy tenemos la conferencia que se llama Situación actual de las condiciones de bioseguridad y trabajo del personal de salud en el marco de la atención al COVID-19. Mi nombre es Beatriz Mena Bejarano, voy a ser la moderadora de esta sesión. Nos acompaña la profesora Nancy Janet Molina Achurri. Ella es fisioterapeuta, profesora asociada de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias de la Salud en el Trabajo, PhD en Ciencias de la Salud. Actualmente desempeña el cargo de presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Entonces, es todo un honor que tú nos estés acompañando, Nancy. Antes de darte la palabra, me voy a permitir dar algunas recomendaciones para que la sesión sea exitosa y tengamos mejor conectividad y transmisión. Primero, les pido el favor a todos y todas que cierren sus cámaras y sus micrófonos. En caso de que tengan preguntas, recuerden que las pueden hacer por el chat. No hay necesidad de abrir los micrófonos, las hacemos por el chat y al final de la sesión las vamos a responder. En caso de que no vean la presentación, se pueden ubicar en el nombre en el nombre como tal de la profesora Nancy Molina y ahí les va a aparecer en la pantalla la presentación. Es solamente hacerle clic ahí. Eso es todo. Entonces, profesora Nancy, bienvenida y tienes ya el micrófono para ti. Bueno, Betty, muchísimas gracias. Un saludo muy especial, un agradecimiento para las personas que están acompañando esta presentación. Que pues cuando la programamos, la pautamos con toda la intencionalidad de hacerla esta semana. No sé si para todos sea claro esta información, pero esta semana se está conmemorando el día martes, se conmemoraba el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, como una fecha que nos lleva a reivindicar, digamos, una preocupación permanente en el sentido de garantizar que trabajadores y trabajadoras en todo el mundo pues puedan cumplir sus labores, desarrollar sus prácticas laborales sin que eso les cueste pues la salud y en algunos casos la vida. Las cifras al respecto no son muy alentadoras y particularmente en el contexto colombiano pues tenemos una realidad que nos lleva a plantear que en primer lugar ha sido identificado como un elemento transversal de salud pública por las estadísticas y adicionalmente y de forma un poco paradójica pues con la conciencia de que estamos en un rezago importante, entre muchas otras cosas, pues porque nuestros sistemas de información siquiera nos permiten tener muy clara la magnitud del problema. Con eso quiero entonces entrar diciendo que esta charla es una charla sobre un tema neurálgico y además que es una charla que intenta un abordaje desde una perspectiva muy coyuntural, que tiene que ver con el hecho de que, como ustedes ya habrán escuchado en muchos medios de comunicación, en el marco de esta pandemia, los trabajadores del sector salud en todo el mundo, es un asunto que ya está pues más o menos registrado, pues son parte de las víctimas de los grupos poblacionales, de los grupos, digamos, de los sectores que están colocando una cuota muy alta en la respuesta frente a la pandemia, que significa casos de mortalidad y digamos, un contingente grande de morbilidad por contagio biológico en la atención de estos casos. En ese contexto, pues digamos que las organizaciones gremiales, trabajadoras, sindicalizadas del sector, desde el inicio, digamos, de la preparación de esta circunstancia, de manera diversa nos hemos organizado. Yo en particular voy a hablarles desde un producto que hemos organizado en el gremio de fisioterapia. La Organización de Fisioterapia en el país tiene una plataforma que articula al Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, COLFI, a la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia, COFAFI, a la Asociación Colombiana de Fisioterapia, de la cual yo soy la presidenta, y a la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia. Y en esa articulación hemos estructurado una estrategia nacional que se llama Estrategia COVID-19 Fisioterapia Colombia. La siguiente, por favor. Entonces quiero, y en todos los espacios siempre hago esta inflexión, porque una primera cosa que nosotros que hemos identificado como para garantizar mejoras en la práctica profesional de la fisioterapia,
pues es también hacer todo un ejercicio, digamos, de reivindicación de quiénes somos los fisioterapeutas en el país. Solo quisiera decirles que en Colombia la fisioterapia, que es una profesión reconocida por el Ministerio de Salud y Protección Social, de formación universitaria, hoy representa en el país aproximadamente a 28.000 trabajadores y trabajadoras dedicadas al ejercicio de esta profesión, de los cuales cerca de 19.500 están trabajando directamente en lo que se llamaría la asistencia sanitaria. Y de estos, hemos hecho esta contabilidad para esta coyuntura, aproximadamente 6.500 se encuentran en el área cardiopulmonar y hacen parte de lo que se ha denominado los profesionales de primera línea. El primer elemento entonces que quiero connotar es que queremos visibilizar un grupo profesional que hace parte de un equipo profesional, hablaremos en general del equipo profesional interprofesional, y nos parece importante, pues en este ejercicio que venimos presentando, reivindicar esto. Dame la siguiente, por favor. Un segundo elemento, que es un elemento todavía introductorio de esta charla, llama la atención a la necesidad de entender que perdón acá que es que estoy mirando mi pantalla, la necesidad de entender que cuando hablamos de profesionales de primera línea, en general el concepto que tiene la población y seguramente incluso algunos profesionales del sector salud, es que en particular primera línea hace referencia al equipo interprofesional de las unidades de cuidado intensivo, como que esa es una imagen muy clara. Entonces nosotros hemos venido también diciendo, pensando en esta estrategia nacional, pues que no es suficiente pensar únicamente en los profesionales que están en las unidades de cuidado intensivo, sino que también tengo que entender que hay otros profesionales de primera línea en contacto directo con pacientes con, digamos, COVID-19, en áreas de hospitalización, en áreas de urgencia, en áreas de consulta externa y en áreas de servicios asistenciales domiciliarios. Acá nosotros hemos hecho una ubicación más o menos cercana a la cantidad de profesionales que significa profesionales de primera línea, como una primera cosa que necesitamos considerar a la hora de querer saber qué está pasando y cómo están de bien preparados y cómo están de salvaguardados estos profesionales para la atención de la pandemia. Bien, gracias. La siguiente. Entonces, con esos elementos introductorios, estas organizaciones gremiales hemos trazado una estrategia orientada a fortalecer la respuesta desde nuestro hacer profesional, garantizando la protección y el bienestar y la seguridad de nuestros colegas en este ejercicio, y hemos organizado estos grupos de trabajo. Pues me parece importante dejar en el auditorio entonces la idea de que como profesionales agremiados y demás nos hemos preparado para mejorar nuestra capacidad de respuesta, y dentro de estos 6, 7 grupos, ahora me falta actualizar que ya somos 7 con un último grupo que estamos trabajando en relación con el tema de fisioterapia y formación. Hay un grupo que es el grupo número 6 que tiene como tarea central evaluar las condiciones de bienestar, salud y seguridad social, que son el objeto de esta conferencia. Entonces, esos serían como unos elementos antecedentes desde donde yo quiero que ustedes entiendan un poco la intervención que voy a hacer. La siguiente, por favor. Este grupo número 6, que se llama Fisioterapia, COVID-19, Bienestar, Salud y Seguridad Social, se alimenta o, digamos, proyecta su ejercicio de otros ejercicios de articulación con muchas organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, que trabajan alrededor del derecho a la salud y en ese sentido del derecho a una garantía de condiciones laborales adecuadas para el personal sanitario, particularmente lo que se llamó y digamos tuvo un papel clave para este debate en un espacio organizativo que se llamaba Salud al Paro, que se llama Salud al Paro, y que recoge además elementos de otros movimientos sociales, particularmente del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, y a partir de ese ejercicio articulado con otros gremios, otras profesiones, hemos montado una acción estratégica que hemos denominado Monitoreo Crítico Interprofesional de las Condiciones de Salud y Trabajo, que es un ejercicio que venimos desarrollando hace más o menos mes y medio, casi mes y medio, un poquito más, casi mes y unas 3 semanas, y lo que les voy a presentar es el resultado entonces de este ejercicio de monitoreo crítico de cómo está el personal de salud hoy en el marco de la pandemia. La siguiente, por favor. Una cosa que me parece importante destacar entonces es que hemos entendido los profesionales del sector salud que este es un problema común y en consecuencia hemos articulado los esfuerzos de monitorear, evaluar y recabar información propia
desde la perspectiva de los profesionales, ya no desde las perspectivas de la EPS, desde la perspectiva de la ARL e incluso desde la perspectiva estatal, en razón a que consideramos que la información en este tipo de circunstancias connota un elemento que además del dato, tiene un elemento muy fuerte en términos de reivindicación social y de reivindicación legal y de reivindicación política. Yo creo que para ustedes es clarísimo que ese debate incluso también es proyectado a la población cuando nos preguntamos si el número de pruebas que se está haciendo es suficiente, si los datos que tenemos realmente me están hablando de manera cierta de cómo se está presentando el fenómeno del número de pacientes o de personas con COVID y cómo ellas se están distribuyendo poblacionalmente. Digamos que acá hay una conciencia de que la información es poder y en ese sentido las organizaciones de profesionales estamos intentando hacer un ejercicio autónomo que nos permita tener una referencia propia a partir de lo cual hacer unos encuentros con las instituciones y con el Estado orientadas a garantizar condiciones para el personal de salud en el marco de la atención a la pandemia. Gracias. La siguiente. En este monitoreo, decirles, participan estas organizaciones, 20 organizaciones. Estas organizaciones representan varias profesiones. En particular, estamos trabajando de manera articulada con las profesiones de enfermería, con las profesiones de terapia respiratoria, de instrumentación quirúrgica, de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de bacteriología, de odontología y por supuesto nosotros como delegados de fisioterapia y adicionalmente están trabajando algunas organizaciones que representan, además de estos profesionales, algunos otros trabajadores del nivel de auxiliares, técnicos y tecnólogos que digamos conforman una parte muy significativa porcentualmente del personal de salud y que en ese sentido entonces cuando nos preguntamos cómo le ha ido al personal de salud, nos obliga a mirar articuladamente un sector en el que predominan unas figuras sin que necesariamente ellas sean ni tan siquiera las figuras en términos numéricos más representativas del sector salud. La siguiente, por favor. Esto lo voy a ampliar un poco más adelante con algunos datos. Con esos elementos de introducción, entonces quiero decirles que la idea es presentarles a ustedes 3 bloques de reflexiones, primero frente a la situación de salud y seguridad social, de salud y seguridad de los trabajadores del sector salud en el marco de la pandemia. Segundo, un balance de las respuestas que el Estado ha venido dando a este tema. Y tercero, cuáles son los retos que como organizaciones que representamos a los trabajadores venimos construyendo. Eso en la expectativa de que quienes están escuchando esta conferencia o son profesionales del sector salud, son formadores del sector salud o son estudiantes del sector salud, y la intencionalidad un poco es advertir de la necesidad de entender que este tema de las garantías en la práctica profesional, pues es un tema vital, es un tema que tiene grandes problemas y es un tema que viene en un proceso, digamos, de construcción de mejoras a nivel nacional en esta coyuntura. La siguiente. Bien, frente al primer tema, situación. Primer elemento que ya pincelé inicialmente es, la primera preocupación que tenemos es que este ejercicio reconozca de forma adecuada al conjunto de integrantes del personal de salud. Regálame la siguiente. No todos saben, y nos ha parecido importante porque los medios en particular ratifican una imagen en la cual pareciera que el personal de salud se circunscribe a un tipo de profesional. Y resulta que el sector salud es mucho más que eso. Entonces, queremos hacer aquí 3 inflexiones fundamentales. La primera, el porcentaje mayoritario del personal de salud ni siquiera es profesional. Entonces, es necesario reivindicar y hacer un ejercicio, digamos, de justicia, entendiendo que un contingente muy importante de los profesionales, de los trabajadores del sector salud, son de una categoría auxiliar, particularmente auxiliar de enfermería, aunque hay 5 categorías de auxiliar reconocidas por el ministerio, hay 2 categorías de técnicos profesionales, hay 7 categorías de tecnólogos y hay 14 sectores profesionales reconocidos. Estos datos son datos del Observatorio de Talento Humano del Ministerio, nos hablan de que el grupo del sector salud está alrededor de 717.435 digamos, trabajadores,
De ellos, solo solo el sector de auxiliares representa el 47.86% de todo el contingente. Todo el conjunto de profesionales somos tan solo el 47% de este mismo sector, lo que nos implica entender que una preocupación por el tema de la salud y la seguridad tiene que ampliar esa perspectiva y no pensar únicamente en los profesionales. En segundo lugar, también entender que cuando hablamos de los profesionales, hablamos de 14 profesiones, de ellas particularmente siempre en los medios se destaca una profesión, cumple un papel fundamental, pero ella representa tan solo el 32% del conjunto de profesionales en Colombia. El resto son una amalgama de profesionales, todos ellos contribuyen en la asistencia sanitaria y gran parte de ellos hacen parte de profesionales de primera línea. Generalmente pensamos entonces en profesionales de primera línea como el médico, la enfermera, tal vez el terapeuta respiratorio, tal vez el fisioterapeuta. Lo cierto es que el profesional de primera línea tiene que ver con otras profesiones, bacteriología, instrumentación quirúrgica, fonoaudiología, terapia, etcétera. Entonces necesitamos ampliar ese concepto. Y tercero, entender que en promedio en el país el 80% del sector de trabajadores de salud está representado por mujeres. Entonces este otro es un elemento que también parece un poco invisibilizado a la hora de problematizar la situación y se invisibiliza sin lugar a dudas a la hora de construir respuestas de política pública, porque entender que gran parte del contingente del sector salud son mujeres significaría entender que además de la carga laboral, por una discusión del rol del cuidado, estas trabajadoras, pues, digamos, incorporan elementos de su cotidianidad, del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa, en la carga laboral y a su vez la proyección de lo que pueda pasar en los lugares de trabajo tendrá seguramente unos vasos mucho más estrechos con las dinámicas familiares y ese será un elemento muy importante a la hora de garantizar la protección ya no solamente de las trabajadoras, sino de sus familias, en tanto tienen una función de cuidado muy estrecha. Entonces, ese sería como un primer elemento antes de presentar los datos. La siguiente, por favor, para esta presentación, yo solamente extracto algunos de los elementos centrales que me parece importante como reivindicar. El componente ya del abordaje de la bioseguridad también llama la atención a un elemento central. En general, los debates de la política y de la situación actual en el país han llamado la atención a un factor muy importante que tiene que ver con el suministro en suficiencia, pertinencia y calidad de los equipos de protección. Obviamente son muy importantes y obviamente que ocupan un lugar central en la agenda de reivindicación. Sin embargo, es importante señalar que cuando yo hablo de la protección de los trabajadores en cualquier ambiente de trabajo, la teoría me dice que los equipos de protección son como el tercer paso, la tercera barrera que debe ser colocada para garantizar la menor exposición posible en el trabajador. Antes de eso hay dos elementos previos. Este estudio entonces llama la atención en la revisión de esos otros dos elementos para una perspectiva más integral, que significan revisar cuánto se cumplen los controles en el medio, es decir, entre el trabajador y el origen de la exposición, en este caso los pacientes. Allí hacemos referencia a las barreras, los aislamientos, las definiciones de tipo administrativo en el manejo de pacientes, los flujos, digamos que de manera sintética, la incorporación o no de los protocolos en el manejo de la pandemia en las áreas de asistencia y adicionalmente otros elementos que están referidos a las condiciones de infraestructura o a las condiciones ingenieriles que garantizan un distanciamiento entre la fuente de contagio y el trabajador, y aquí estaríamos hablando de reformas ingenieriles, diseños de espacio, condiciones de ventilación y de la infraestructura para garantizar al máximo, ese distanciamiento. Entonces, el segundo elemento con el que hicimos este ejercicio habla de la necesidad de una mirada integral de las condiciones de bioseguridad para entrar a evaluar cuánto ha sido o no el cumplimiento de esta condición y a buscar elementos de política pública que garanticen una adecuada condición. La siguiente, por favor. Bien, no, como les digo, voy a solamente extractar algunos elementos. En esta diapositiva sí quiero, pues, de todas maneras, que ustedes sepan de qué estamos hablando. Este es un monitoreo que está activo.
Este es un monitoreo que hace un corte al 15 de abril con 632 encuestas. Al día de ayer tenemos alrededor de 1.350 encuestas y estamos esperando para la semana entrante entregar un segundo boletín mostrando cómo se ha comportado y particularmente mirando cuál ha sido la progresión de movimiento de algunas de las variables de las que les voy a hablar hoy. Por ahora, estos resultados parciales, en todo caso, sí nos han dejado unos aprendizajes sobre los cuales venimos trabajando y discutiendo en varios espacios con el gobierno nacional e internamente nosotros como organizaciones sindicales y gremiales. Entonces, la siguiente. ¿Qué nos arroja la información de manera muy rápida? Un elemento muy importante. Esta caracterización nos permite ratificar lo que ya muchos sabemos, pero es importante tener el dato. Nosotros tenemos en el sector salud un grave problema en relación con la calidad del empleo. Tenemos dos situaciones claramente evidenciables. Tan solo el 53% de los participantes refieren una vinculación directa, es decir, un contrato sin intermediación, lo que tiene unas implicaciones en términos de las garantías, en términos de cesantías, vacaciones, etcétera, pero que a su vez va a tener unas implicaciones, como veremos más adelante, en términos de los mecanismos de prevención y protección en el tema de bioseguridad y posteriormente en las garantías para el seguimiento de la cobertura que se podría desprender de una situación de un accidente de trabajo, en este caso de un contagio con COVID, o si fuera el caso de un impacto a mediano o largo plazo como una, digamos, situación posterior a la situación, digamos, de presentación de signos y síntomas y de lo que las cosas que de allí se derivaran. Entonces, un primer elemento acá, saber que estamos en un sector con precariedad en el empleo, representado por formas contractuales que no dan todas las garantías, y en segundo lugar, un elemento muy importante de una contratación que no garantiza la estabilidad laboral. Aquí estamos entendiendo estabilidad laboral por las formas contractuales que garantizan una contratación a término indefinido. Tan solo el 33%, el 33.5% de la población participante refirió tener un contrato a término indefinido. Esto hace que muchos elementos de estabilidad, de bienestar mental, de proyección en términos de calidad de vida, pues se encuentren seriamente limitados. Entonces, este será un factor que después retomaremos para hacer un cruce y una reflexión frente a las condiciones de bioseguridad de los trabajadores. La siguiente, por favor. Bien, en términos de los tres elementos clásicos que evaluamos de condiciones de bioseguridad, en este cuadro estamos presentando en términos generales las respuestas más significativas en relación con los aspectos más estructurantes de las IPS. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de cuánto las IPS cuentan con sistemas de ventilación adecuado que garanticen un tránsito o un movimiento del aire que mantenga, digamos, la menor exposición posible. Fíjense que no hay cumplimiento en el 68% de las IPS a las cuales están vinculados los participantes en este monitoreo, es decir, una gran cantidad de las IPS no cuentan con eso. No cuentan espacios para que el trabajador pueda ducharse al terminar la jornada, lo cual quiere decir que la posibilidad de contaminación y de llevar elementos de contaminación al área externa y particularmente a las familias es importante. No se encuentran con estos espacios en el 65% de las IPS. El 57% no considera que los elementos de protección sean suficientes ni apropiados. El 47% plantea no haber recibido procesos de inducción y el 33% reporta no haber recibido capacitación para la atención de este tipo de pacientes. Finalmente, el 38% de los participantes plantea que las IPS no disponen de protocolos especializados para la atención. Digamos que en términos generales esta primera aproximación nos habla de una situación muy crítica en términos de la preparación de las IPS para la atención de este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Bien, en el segundo componente, que están más referidas a una serie de medidas que podríamos decir se refieren más al medio, en términos de barreras físicas,
en términos de reordenamiento de procesos y procedimientos para la atención de esta población, encontramos que el 58% no ha organizado de manera clara equipos biomédicos específicos para la atención de este grupo que va a llegar. El 45% no reporta barreras físicas tipo separaciones, vidrios o estructuras que limiten la exposición entre la fuente y el trabajador. El 33% no ha establecido límites para los flujos de pacientes. El 30% de las IPS no ha definido protocolos de aislamiento y finalmente el 19% no ha establecido claramente mecanismos o protocolos en relación con el tema de las visitas a pacientes con COVID. Digamos que, como ustedes ven, este porcentaje sigue siendo preocupante, pero en relación con los elementos estructurantes de infraestructura, digamos que los porcentajes son menores, aunque no por ellos satisfactorios, están bastante lejos de ser satisfactorios. La siguiente, por favor. En tercera medida, entonces ya miraríamos los equipos de protección. Aquí les hemos preguntado la provisión en suficiencia, calidad y pertinencia, y pues esta gráfica nos muestra en rojo los porcentajes que han sido referidos como esencialmente no entregados de manera adecuada para el personal. Y aquí hay unas cosas que nos preocupan de manera sustantiva. Hay algunos implementos de protección que siendo, digamos, muy cotidianos, para una parte importante de los participantes han sido referenciados como no entregados de forma adecuada. No solamente es que no estén entregados, recuerden que este combina entrega en términos de cantidad, pero mira además suficiencia y mira calidad. En consecuencia encontramos grandes déficits en materiales básicos como guantes, uniformes quirúrgicos, polainas, gorros, visores. Y pues estos datos solo ratifican otros estudios que yo creo que ustedes de repente, si no los conocen, los pueden buscar. El Colegio Médico y la Federación Médica también hicieron un estudio cuyos resultados fueron entregados hace como unas 2 semanas. Este estudio tiene una lectura sobre todo del personal médico, el 87% de sus datos son de personal médico general y especializado, y son muy coincidentes en el sentido de encontrar que no se están entregando de forma adecuada, suficiente y pertinente los equipos de protección al personal de salud. A esta altura, digamos, recuerden, estos datos son del 15 de abril, a esta altura de la pandemia, cuando ya evidentemente el problema se había instalado en el país y se venía pues en un proceso claro de asistencia sanitaria a este grupo de pacientes. La siguiente, por favor. Bien, nosotros hicimos rápidamente, fue el otro dato que quise destacar, un cruce para comparar cómo se percibían estas situaciones entre trabajadores con contrato estable, con contrato en condiciones adecuadas, con contrato directo y los que tenían contrato indirecto. Este cuadro muestra sobre todas las variables que mostraron una significancia estadística que nos permite afirmar que hay diferencias y que esas diferencias se dan a favor del personal que cuenta con mejores garantías. Es decir, regálame la siguiente, vamos a encontrar que para el personal que tiene contrato inestable y tercerizado, se observan diferencias de aproximadamente 11 puntos porcentuales en términos de la entrega de elementos individuales, así como en los procesos de capacitación y reinducción, y en los elementos que hacen referencia a el hecho de que las instituciones donde laboren cuenten con condiciones de bioseguridad como barreras de aislamiento y ventilación. Con estos elementos, pues es evidente que queda claro que no solamente se tienen condiciones precarias del empleo, sino que esas condiciones precarias incrementan la exposición de este tipo de trabajadores frente a la posibilidad de tener algún tipo de contagio con COVID-19 como resultado de la asistencia a estos pacientes. La siguiente, por favor. Adicionalmente, preguntamos si había habido durante este periodo algunas modificaciones en las condiciones de trabajo y hemos identificado importantes modificaciones que nos hablan de una mayor precarización y pérdida aún mayor de las condiciones de trabajo en estos ítems. El primero, que creo que es evidente para todos, un incremento en la discriminación
de otras personas de la comunidad por el hecho de ser trabajadores del sector salud. En segundo lugar, una disminución del salario, porque recuerden que hubo intentos y en alguna medida esos intentos implicaron modificaciones en los arreglos salariales para algunos trabajadores del sector. Hubo aumento en la jornada, en los horarios y jornadas de trabajo, hubo aumento en la carga de trabajo y pues se presentaron una serie de insinuaciones y presiones que nos hablan de condiciones de incremento de acoso y hostigamiento laboral. La siguiente. Dos elementos finales para este primer punto. En primer lugar, la posibilidad de hacer ese análisis de día por día nos permitió además establecer dos cosas, que en relación a los diagnósticos se presenta un incremento entre un 10 a 14% de instituciones con casos positivos de trabajadores con diagnóstico positivo, y en segundo lugar, que en relación a la salud mental se presentó también un crecimiento del 40 al 50% de percepción de afectación en la salud mental de parte de quienes respondieron a esta encuesta. Entonces, hay afectaciones por diagnóstico positivo y hay afectaciones en términos de salud mental que se presentan con una tendencia sostenida al incremento en la ventana de observación que fue del 29 de marzo al 15 de abril. La siguiente, por favor. Bien, en relación al segundo punto, aquí en esta diapositiva, y no me voy a detener, solamente decir que pues el gobierno nacional ha generado una serie de resoluciones y decretos. Tenemos para analizar este tema, obviamente, toda la normativa del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo, que define qué elementos de prevención, protección, cómo va a ser el reconocimiento, la notificación, etcétera. O sea, hay un elemento previo que de todas maneras ya está aquí presente, pero adicionalmente el gobierno nacional dispuso una serie de decretos, el 488, el decreto 500 y el decreto 501, que están muy centrados en la, digamos, teóricamente, en el incremento de los recursos, sobre todo para los equipos de protección, y el acento en las responsabilidades, particularmente de las ARLs, para coayudar en las respuestas que se requieren para el personal sanitario frente a este tema. Y luego hubo otro conjunto de decretos, el 538 particularmente, y posteriormente la resolución 628, que sin estar planteando que sean resoluciones específicamente vinculadas con el tema contractual, sí presentan un grado de impacto en relación con el tema de quiénes y de qué manera estarían obligados o conminados a hacer la asistencia sanitaria. Yo creo que todos ustedes han estado muy frescos en relación al debate del artículo 9, particularmente del decreto 538, que establecía un criterio de obligatoriedad para el personal de salud ante la necesidad de incrementar o de extender el talento humano. Bueno, más allá de todo el debate que se suscitó alrededor de esto y de la resolución 628 que intentó modificar ese artículo 9, que a nuestro juicio realmente no lo modifica mayormente, pues digamos que en principio hay una serie de respuestas del Estado alrededor de estos temas. La siguiente, por favor. Con ese marco, nosotros hemos ubicado 5 elementos en términos del balance que del Estado a este tema. En primer lugar, hemos señalado que el Estado ha desplegado un conjunto de normas que en general no afectan la estructura instituida del negocio de seguro de riesgos profesionales que ya viene con el Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo, y no reconoce en esa formulación viejos problemas de funcionamiento que con frecuencia ponen total límite incluso a la buena intención de los nuevos decretos generados. ¿Cómo se da esa limitación? En primer lugar, existe un problema estructural previo en términos de una cobertura limitada para un conjunto de trabajadores, particularmente para los trabajadores tercerizados, para quienes el conjunto de elementos que plantea el Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo no necesariamente gozan pues de estos beneficios, lo que significa en la realidad concreta que con frecuencia el empleador crea que es pertinente pedirle al trabajador que él debe comprar sus propios equipos de protección. En segundo lugar, que se presenta una desprotección en los procesos
o un trato diferencial más bien en los procesos de promoción, en los procesos de prevención e incluso en los procesos de manejo de trabajadores asintomáticos o sintomáticos, y pues finalmente también seguramente un manejo diferencial en el reconocimiento de la enfermedad profesional, que se ha definido como enfermedad profesional directa. El hecho de que el sistema colombiano plantea un manejo diferenciado para los trabajadores que por nómina, como resultado de un contrato directo, tienen en relación con los temas de promoción y protección en la seguridad en el trabajo, hace que muchas de las resoluciones recientes hoy nos planteen un trato diferenciado en menoscabo de los trabajadores que vienen tercerizados por orden de trabajo, con contratos por cooperativas o por contratos sindicalizados. En segundo lugar, en la fragilidad de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que hoy se evidencian, porque ese es un problema previo, pensamos nosotros presentarán una limitación mayor a partir del levantamiento de la cuarentena con este modelo que se hizo de cuarentena inteligente y pues que ha sido objeto de noticia durante toda la semana. Es decir, se dio aval para que un contingente grande de trabajadores estuviera en la calle sin que necesariamente hubiera protocolos de bioseguridad fortalecidos, en tanto los sistemas de gestión de salud y seguridad de una gran cantidad de empresas del sector productivo pues realmente se plantea frágil estructuralmente y ante la pandemia no estaba preparada para dar una orientación cierta. En tercer lugar, la lógica de aseguramiento, que es una lógica centrada en la reparación y en el tema de indemnización, no garantiza condiciones de promoción y prevención y protección específica para el conjunto de trabajadores colombianos. En cuarto lugar, el sistema está centrado en un elemento clave que es el tema del estudio y origen de los eventos, partiendo de una premisa que no cambia ni siquiera con la resolución de entender la enfermedad profesional como directa, en tanto no se ha entrado a modificar los procesos y procedimientos. La resolución dice que la enfermedad será considerada enfermedad profesional directa en el caso de contagio por COVID, pero en tanto no hay una revisión de los procesos y procedimientos en términos de la notificación y el estudio de origen, ustedes se han dado cuenta, entonces empiezan a aparecer en las estadísticas que hay un número de más de 400 trabajadores del sector salud contagiados, pero de entrada se plantea que como resultado del estudio hay una diferenciación entre quienes se consideran de origen asistencial y quienes se consideran de un origen común. Bien, que digamos de entrada nos preocupa, no estamos diciendo que no haya esa posibilidad, estamos diciendo que de entrada vamos a tener muchos casos de trabajadores que para quienes va a ser muy difícil efectivamente demostrar que el ejercicio ha sido como resultado de la asistencia sanitaria, máxime cuando son trabajadores que tienen multicontrataciones, cuando son trabajadores que transitan en áreas diversas, etcétera, y ese nos parece que es un elemento que debería revisarse. Así que esa naturaleza de enfermedad profesional directa, pues entra un poquito a no tener una certeza. Finalmente, no hay un reconocimiento del rol de los trabajadores en la gestión y en el control del riesgo, más allá de una lógica de culpabilización y autocuidado, que es como generalmente se trabaja este tema en el Sistema General de Riesgos Profesionales. La siguiente, por favor. Los otros 4 elementos son más coyunturales y nos parece que es importante, digamos, llamar la atención sobre eso. El incremento de los recursos y de las responsabilidades de la ARL no ha tenido ningún impacto. Esta semana, la semana pasada realmente se hicieron 2 ejercicios de control en reuniones de Cámara y Senado alrededor del cumplimiento de las ARLs de estos decretos y la conclusión dicha por las propias ARLs es que ellos no están en capacidad de responder a la corresponsabilidad que ha sido asignada en el marco de estos decretos. 1, 2, que no tienen plata para hacerlo. 3, que aunque tuvieran la plata, no hay disponibilidad de equipos de protección y en consecuencia la síntesis de estos debates en los órganos legislativos ha sido que las ARLs no pueden realmente responder o incrementar su rol y garantizar la cobertura de equipos de protección personal para todos los trabajadores, particularmente del sector salud. Tercero, la responsabilidad del Estado como empleador de una cantidad importante de trabajadores
tampoco ha significado de manera concreta el incremento efectivo de recursos de las IPS. También lo han visto ustedes en noticias. Las IPS han dicho abiertamente que no han recibido ningún recurso de todos los que se supone que se han generado en el marco de esta coyuntura, parte de cuyos recursos ellos aspirarían a invertir en la compra de equipos de protección, razón por la cual hoy, ahí sí, hoy podría yo decirles pues que el panorama en relación a equipos de protección no es muy diferente. Lo que sí ha sucedido en la última semana es que se han presentado muchas denuncias porque las ARLs en efecto han mandado algunos equipos de protección siempre insuficientes. Estoy diciendo, por ejemplo, que en algunos hospitales para un contingente de, no sé, 200, 300 trabajadores, las ARLs han mandado paquetes irrisorios de tapabocas, por ejemplo, o sea, 10, 15, una cosa totalmente irrisoria, y la calidad de los mismos no ha sido, digamos, suficiente. Estos son elementos que ya están siendo organizados para presentar denuncias públicas al respecto por los trabajadores y las organizaciones de trabajadores, que ha sido un elemento que se ha presentado en los últimos 3 o 4 días. Cuarto, hay una ausencia total de las acciones de vigilancia y control, tanto de los empleadores como de las ARLs. Esto es justamente lo que nosotros venimos trabajando un poco de manera más sistemática. Y quinto, el Estado ha utilizado una táctica de divide y vencerás al reconocer solo unas organizaciones como válidas, particularmente de algunos sectores de profesionales, y no convocando a los espacios de discusión y de formulación de política pública al conjunto de las organizaciones que representan a los trabajadores del sector. La siguiente, por favor. Finalmente, y esta es la última diapositiva muy concreta, quisiera compartir con ustedes que ante este panorama, los trabajadores en muchos escenarios de diálogo, de conversación y de articulación, venimos trabajando alrededor de una agenda en la cual, en primer lugar, venimos conversando. Hoy justamente algunos de ustedes, no sé si están vinculados con espacios de atención directa a usuarios, habrán tal vez escuchado o habrán visto por las noticias, hoy se hizo una acción de incidencia política representada en unas expresiones públicas de los trabajadores del sector reclamando mejoras para el servicio. Se están haciendo a nivel nacional con muchas limitaciones, pues que obviamente son entendibles. Primero, en la naturaleza del servicio que prestamos, no se puede hablar de un paro, porque es imposible hablar de un paro, pero sí estamos diciendo que no podemos trabajar en estas condiciones. Segundo, porque hay una gran constricción del empleador con los trabajadores, hay mucha presión, hay mucha persecución para que los trabajadores se levanten, establezcan 10 minutos diciendo que es necesario mejorar las condiciones, tengan un cartel que digan que no se han entregado equipos de protección. Aún con esas limitaciones se han hecho jornadas y se ha establecido que todos los jueves, mientras dure esta situación crítica, de 7 a 8 de la mañana, todas las organizaciones y ojalá todos los trabajadores haremos unas acciones de reflexión sobre la situación y las condiciones de trabajo. Adicionalmente, esas acciones de incidencia tienen claro una agenda que está alrededor de estos elementos. Primero, garantizar las condiciones de seguridad a todo el personal de salud. En segundo lugar, que se cumplan los compromisos laborales en mora. Ustedes saben que hay trabajadores a los que se les adeuda 6, 7, 8 meses de salario. Y es verdad eso, uno puede pensar que tal vez en Bogotá no. No sé si haya casos de compañeros y compañeras, pero en efecto hay áreas en donde hay trabajadores a los que se les adeudan meses de salarios, meses de vacaciones, cesantías, primas, en el caso de los trabajadores que gozan de estos beneficios. En tercer lugar, estamos pidiendo un proceso de formalización con una consigna clara. El sector salud no puede seguir trabajando con modalidades contractuales basadas en la intermediación laboral. En cuarto lugar, un fortalecimiento del sector público inmediato a través de giros directos para que realmente el sector salud pueda responder a las demandas que está significando la pandemia. Hoy más que nunca el sector público está en riesgo de cierre, dado que no está ofertando otro tipo de servicios. Pues pensamos que hay que tener mucha cautela con el tema del levantamiento de la cuarentena, porque más gente circulando significará más gente contagiada, y eso puede incrementar la carga de trabajo en los servicios asistenciales y en ese sentido incrementar el riesgo de los trabajadores del sector salud. Un trabajo alrededor de un régimen especial para el sector y finalmente la certeza de que el país requiere
mantener y profundizar y construir una propuesta de transformación de organización del sistema sanitario, porque mientras el sistema sanitario siga trabajando en la lógica de la salud como una mercancía, no solo los ciudadanos no tendrán derecho y acceso al servicio, sino que los trabajadores estarán cada vez más pauperizados en su ejercicio profesional y no tendrán garantías suficientes ni económicas ni sociales de la pertinencia y la importancia de nuestra función en el desempeño de nuestro ejercicio profesional. Hasta ahí termina. Agradezco mucho su participación. Espero que esta información, como les digo, nos sensibilice frente a una situación muy importante que tiene que ver con que pues los trabajadores del sector salud están comprometidos con atender y responder a las demandas que no son propias en el marco de nuestra formación y de el hecho de ser profesionales del sector salud, pero eso no quiere decir que nosotros no estemos visibilizando y reivindicando que tenemos el derecho, como cualquier trabajador, de que en ese ejercicio se nos garantice la vida, la protección y las condiciones adecuadas para el desempeño de ese ejercicio. Quisiera preguntarle aquí por el chat a las 23 personas que están acompañando este ejercicio si hay preguntas, comentarios o reflexiones alrededor de este tema. Gracias, Nancy. Excelente presentación. Está totalmente actualizada, son cifras reales y preocupantes. Entonces, en este momento, si tienen preguntas, las pueden escribir por el chat. Tal vez decirles que si En ustedes este momento, acceder de pronto a la información del primer boletín, porque diseñamos un boletín con todo, con los datos más específicos y tal, de este monitoreo, lo pueden hacer accediendo a las páginas web de todas las organizaciones colegiales y de las organizaciones gremiales de las profesiones que mencioné. Recuerden que este es un ejercicio articulado, pueden entrar por la página de ANEC, por la página de instrumentación del Colegio de Instrumentación Quirúrgica, por la página del Colegio de Bacteriología, pueden entrar por la página de Fisioterapia Colombia o de cualquiera de las organizaciones que hacen parte. Ahí ustedes pueden ingresar y pueden entrar a la carpeta del grupo 6, ahí aparece el boletín del monitoreo. Y pues pueden tener la información más detenida, y espero que desde la semana entrante puedan acceder al segundo boletín que esperamos amplíe esta información. Acá hay una pregunta, Nancy, en referencia al sector domiciliario. ¿Tienen información condensada de la situación de los profesionales de la salud? Entonces, en el instrumento se preguntaba área de vinculación para todas las profesiones, y en efecto había una área que hace referencia a atención domiciliaria, porque queríamos captar justamente a los trabajadores que hacen servicios a través de empresas de home care o otro tipo de modalidades. Entonces diríamos que sí tenemos la información. Desafortunadamente, también tendría que decir que como venimos trabajando al día con este ejercicio, el nivel de análisis aún no lo hemos nosotros hecho con esa inflexión. Pero sí, en tanto suponemos que va a haber un incremento de casos, y en tanto nosotros somos convencidos de que la atención domiciliaria va a significar, y de hecho, por ejemplo, esta semana ya, por ejemplo, la Secretaría de Salud incrementó los equipos de trabajo en campo, también por noticiero lo presentó de manera tan contundente. Entonces, la exposición de trabajadores en el ámbito domiciliario va a crecer. Así que nosotros haremos una inflexión, vamos a hacer una inflexión en dos sentidos en el ejercicio de monitoreo. Vamos a diseñar un instrumento aparte para hacer el seguimiento de los casos de los trabajadores que hayan entrado en un proceso de confinamiento por posible contacto con positivo, o porque estén sintomáticos, o porque ya efectivamente hayan tenido un positivo. Entonces vamos a hacer un seguimiento a los casos. Y lo segundo que queremos hacer es mirar con un poquito más de detenimiento qué está pasando con los trabajadores del ámbito domiciliario. Entonces, la respuesta es: tendremos los datos, más no hemos hecho el análisis, y estamos en la tarea de hacer ese análisis porque percibimos que también hay una parte importante de trabajadores
que dedicados a esta área tienen una mayor exposición, porque el imaginario es que ellos necesitan menores equipos de protección o incluso hacen acciones sin equipos de protección y por consiguiente la exposición podría ser mayor. Entonces sí tenemos una preocupación especial con ese tema. Aquí María Claudia hace referencia a que hay más de 40 IPS y solo algunas de estas prestan directamente a sus trabajadores estos apoyos y los demás han dejado solos a los trabajadores y que les preocupa el tema de atención. También un ejercicio de mucha educación, porque el trabajador tiene que, pues digamos, partimos de una premisa. A mí me preguntaban en un foro ayer, bueno, y nosotros como profesionales de la fisioterapia, ¿podemos negarnos a prestar los servicios? Y la respuesta es sí. Sí, y además quiero decir que me parece que es un ejemplo muy aleccionador. Ya hay trabajadores que han renunciado masivamente. Quiero colocar el caso de los trabajadores de la IPS de Bolívar. Si ustedes vieron la noticia hace 3 días, 19 fisioterapeutas y terapeutas respiratorios renunciaron masivamente a una sola IPS y dijeron, no tenemos garantía de seguridad y no trabajamos. Claro, uno entiende, está claro, que la preocupación por la pérdida del trabajo es muy importante. Pero también acá hay un elemento, y es que estamos hablando de una condición de exposición altamente riesgosa. Al final se hizo una mesa de negociación para el caso de Bolívar en particular, y los profesionales fueron reincorporados a esta IPS con la garantía por parte de la IPS de la entrega de los equipos de protección personal. Digamos que fue una buena experiencia. No siempre termina así, pero con eso lo que quiero señalar es que es muy importante que los trabajadores conozcan primero, que asiste el derecho a la renuncia. Hay una indicador de vinculación directa. Lo ideal primero es colocar por escrito la queja por la no entrega de equipos de protección, particularmente, por ejemplo, en las comisiones de convivencia. Sería el mecanismo formal, para que usted con eso ya tenga una protección de fuero, porque ya no puede ser desvinculado porque usted puso una queja, digámoslo así. En el caso de los trabajadores por otro tipo de órdenes, que sabemos, insistimos en eso, están en una condición de mayor fragilidad, es importante mirar la posibilidad de hacer un ejercicio articulado, porque no es un trabajador, en general son todos los trabajadores de las IPS o de unas áreas que no tienen adecuados equipos de protección, informarse de qué equipos de protección tienen y visibilizar la necesidad de la garantía de esos equipos de protección. En el trabajador domiciliario, María Claudia, es muy importante eso porque a veces tenemos la idea de que como yo hago domiciliario, mi exposición es menor. Lo primero que necesitamos es que los trabajadores revisen cuáles son los equipos de protección que debe tener el trabajador domiciliario. En las páginas, nuevamente, pues yo hablo de lo que nosotros hemos hecho como fisioterapia. Hay varios webinars que son de acceso público sobre cuáles son los equipos de protección para cada una de estas áreas, cómo deben ser colocados, cómo deben ser hechos ciertos procedimientos en esas áreas, por ejemplo, la toma de pruebas o de muestras en espacio domiciliario. Entonces, el profesional primero tiene que formarse muy bien y luego, a partir de eso, con mucha claridad, hacer la exigencia de los equipos de protección a que debe tener acceso y que deben ser suministrados por el empleador. Esa es una consigna muy importante. Adicionalmente, ya los gremios han generado algunos formatos, nosotros como fisioterapeutas lo hemos generado. En este espacio de monitoreo, al final de la encuesta aparece un ítem de denuncia. Nosotros en este momento tenemos 584 denuncias de este ejercicio de monitoreo de trabajadores que han dicho no me han dado los equipos de protección. Estamos haciendo la reserva del anonimato y lo que hemos hecho es oficiar primero al empleador, oficiar a las IAS, estamos oficiando a las ARLs, ya tenemos un grado de respuesta. Alguien, claro, la gente dice, sí, pero la cosa no ha cambiado, nosotros necesitamos incrementar la denuncia y la presión sobre cada uno de los actores del sistema para que por lo menos haya la idea de que no pueden simplemente no entregar los equipos de protección y dejar a los trabajadores desamparados y desprotegidos. Y entonces pareciera que la responsabilidad queda en el trabajador con dos opciones. Me toca comprar los equipos a mí o renuncio. No, necesitamos entender que en la estructura hay unas responsabilidades del empleador, de las ARL, de los órganos de control. Estamos haciendo ya una alianza con Defensoría para que la Defensoría haga un observatorio sobre específicamente equipos de protección
Y en eso necesitamos entonces que los trabajadores todos estén muy atentos a este tema. Hay otra pregunta, Nancy. Entonces, María Claudia, muy bien, listo. Aquí dice, quiero saber su concepto acerca de la forma de realizar respecto al tiempo de exposición, las rotaciones del personal de fisioterapeutas en los servicios de UCI y hospitalización en el manejo de pacientes COVID. Muy bien, entonces fíjate, ¿quién hace la pregunta? Linda. Linda, ¿estás ahí? Linda Mor. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Yo supongo, Linda, que tú eres fisio. Supongo por la pregunta. Sí, señora. ¿Y es muy posible que trabajes en UCI? Ay, qué Sí, alegría verte. Mira, y además estás en pleno terreno. Sí, señor. Muchas gracias por asistir a la reunión. Linda, nosotros tenemos un lineamiento que construimos como profesiones de fisioterapia, como la profesión de fisioterapia. Hicimos una dinámica hace 2 o 3 semanas y construimos un lineamiento de los fisioterapeutas para la atención en UCI. En ese lineamiento definimos un número de pacientes para los turnos diurnos y un número de pacientes para los turnos nocturnos, que yo te pediría que corroboraras accediendo al link. Si mal no estoy, es que me puedo confundir y no quisiera mandar, pero si mal no estoy, nosotros estamos hablando de entre 6 y 8 pacientes por turno diurno por fisioterapeuta, y de 8 a 10 para turno nocturno. Pero más allá del dato, quisiera decirte que el lineamiento está colgado en la página web de Fisioterapia Colombia y que ese lineamiento, de hecho, fue después, en estos días consultado por el ministerio, porque digamos, en este punto esos lineamientos están ayudando a tomar algunas decisiones con el Ministerio de la Protección Social. Ese lineamiento fue construido por el grupo de expertos nuestro de UCI, donde está Esther Winches, está Jorge Daza, está la gente, digamos, que más maneja este tema, pero contamos con ese lineamiento, Linda. Porque yo regularmente salgo allá al puente y Nicolás pregunta, sí, ya daríamos dos últimas preguntas. La dirección para que puedas acceder a esa carpeta, ¿bueno? Ay, sí, por favor, por el chat. Te voy leyendo la otra pregunta. Según los recientes lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas del laboratorio durante la pandemia SARS-CoV-2 en Colombia, plantean el tamizaje de trabajadores de la salud con pruebas rápidas serológicas cada 15 días. ¿Existe un plazo de establecimiento mínimo para el inicio de las mismas? ¿Se han concertado las medidas mitigantes en caso de contagio masivo de trabajadores de la salud? Es que ahí, Nicolás, ahí es donde esa es una pregunta que, digamos, ejemplifica que aunque uno diga que en Colombia, porque mira, en Ecuador ayer, por ejemplo, no reconocieron la enfermedad el contagio por COVID como enfermedad directa. Entonces uno diría, uy, pues Colombia avanzamos porque en Colombia se reconoció la enfermedad directa. Sí, pero en tanto los procesos y procedimientos que se derivan de ese reconocimiento no son claros, no se han desarrollado, pues realmente eso no adquiere una materialidad concreta. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Nosotros tenemos hoy en Colombia 9 colegas, según los datos oficiales, con contagio por COVID, en el caso de fisioterapia. Y cuando hemos podido tener algunos diálogos con ellas o con compañeros de ellas, encontramos que no es claro en qué tiempo debe ser hecha la prueba, no es claro incluso cuál es el procedimiento de información frente al resultado de la prueba, no es claro si el reporte se ha hecho, no es claro el manejo y seguimiento que debe tener en este caso el trabajador. Entonces, nosotros hemos llamado la atención a la necesidad de que ese debe ser un objeto de trabajo, pero hasta el momento eso no ha sido definido. Esos son temas que nosotros pensamos que deben ser, digamos, priorizados y avanzados con las organizaciones y con el apoyo de los trabajadores. ¿Cuál es una dificultad que tenemos, Nicolás? Que cuando queremos tener un dato preciso, hay temor de parte de los colegas. Entonces los colegas dicen, no, pero yo no puedo, no. Cuando queremos saber si se le hicieron los procedimientos, cómo se hicieron, la gente siente mucho temor. Necesitamos tener el dato y saber qué pasó para luego entrar con el marco jurídico a mirar si se está cumpliendo de manera adecuada el seguimiento del caso o no. Bueno, muy bien.
Nancy, muchísimas gracias por tan valiosa información. Ahí en el chat escribiste la dirección donde encuentran los documentos. Ustedes simplemente le pueden dar Fisioterapia Colombia. Inmediatamente en la página van a encontrar la información. También en el chat se les escribió el link para que ustedes puedan acceder a las diferentes conferencias que han escuchado. Muchas gracias por su tiempo. Les recuerdo que mañana es 1 de mayo y es festivo. Mañana solo vamos a tener una conferencia a las 11 de la mañana, muy relacionada con el tema que trabajamos hoy. Se llama La situación de los trabajadores de la salud frente a la pandemia del COVID-19, análisis desde el Comité Permanente de Sociedades Científicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, COPERSO. La va a dar una egresada de la universidad que se llama Beatriz Carballo. Les agradecemos mucho su atención. Les voy a pedir el favor que por favor cuelguen la llamada para poder terminar la grabación. Y Nancy, nuevamente, excelente presentación y que tengas un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, profe Betty.